Mi nombre es Eduardo Cortés, soy ingeniero agrónomo, especialista en maleza y me dedico a la investigación, asesoramiento y desarrollo de productos herbicidas y manejo de maleza en distintas zonas. Tenemos sede en San Francisco, que es en provincia de Córdoba, al este de la provincia de Córdoba, pero digamos visitamos otras zonas del país también. Bueno, buen día a todos, muchísimas gracias por la invitación, gracias Javier por la invitación. Mucho currículum, poco trabajo parece, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de traer una idea del manejo de gramíneas, un poco comentando lo que decía Tomás y un poco sumando también lo que explicaba Tiago, nada más que en gramíneas, obviamente, ¿no? Bueno, para comenzar a hablar de gramíneas tenemos que hablar en dónde estamos parados hoy con la problemática de gramíneas en Argentina. Nosotros tenemos, a ver si funciona esto, sí. Nosotros hoy tenemos de las malezas que más o menos aproximadamente, acá faltan algunas, puse la denuncia a Andrés ya, aunque no esté, pero ya puse la denuncia de Quinocloa cruzgali a glifosato y a ceseasa. Pero fíjense ustedes que a nivel de Argentina las malezas que más crecieron en porcentaje fueron las gramíneas. Más allá de que obviamente si a ustedes les pregunta cuáles son las dos malezas principales que querrían controlar o que más tienen problema, seguramente van a decir Amaranthus como primera medida y Rama Negra como segunda medida, quizás ampliando siempre, no estoy hablando siempre de una localidad o de una región pequeña, estoy hablando siempre de más a nivel de Argentina. Nosotros tenemos 32 denuncias en Argentina de todas las malezas, 17 son gramíneas, o sea, más del 50% de ellas son gramíneas, a 3 mecanismos de acción por ahora y con 3 resistencias múltiples. Ustedes me dirán, bueno, pero Amaranthus, por ejemplo, de las cuales he participado de varias, tenemos denuncia a ALS, a glifosato, a hormonales, a PPO, es más importante Amaranthus. Sí, sí, podríamos decir que es más importante, a Rama Negra también, podríamos decir que hemos participado también en alguna, pero yo le voy a decir una cosa, Rama Negra como Amaranthus tienen un montón de herbicidas y de estrategias para poder intervenir sobre ellos y mezclarlos. Las gramíneas tienen solamente glifosato, que lo barremos, y después entran las acesiasas como postemergente. Y si nos sacan las acesiasas, nos quedamos sin herbicidas. Entonces, más allá de que Amaranthus es la reina digamos, mi tesis doctoral está hecha en gramíneas, en Equinocloa, pero he trabajado más en Amaranthus que en Equinocloa. Bueno, la aparición de malezas con resistencia, ustedes saben, solamente para poner como disparador, es una consecuencia de un proceso de evolución adaptativo. O sea, las malezas se van adaptando, no solamente a los herbicidas, sino a un mismo manejo, a una misma estrategia que nosotros le vamos haciendo. Las malezas generalmente, muchas veces a mí me dicen, o cuando traen a la facultad, dice, esta es resistente o esta no es resistente, y después por ahí te dicen, no, lo que pasa es que toman todos como resistente o ustedes... En realidad no es así. Nosotros captamos las denuncias de los productores o de los técnicos que dicen tener algún problema y bueno, y procedemos a tratar de investigar sobre eso. Pero más allá de que nosotros lo hagamos u otros lo hagan, nosotros tenemos que empezar a ver esto. Si yo en el campo paso una aplicación y veo eso es un ryegrass, y veo un ryegrass muerto y a los 10 centímetros veo un ryegrass vivo, es imposible haberle errado con una aplicación. Entonces, eso ya me tiene que abrir el ojo. Después, obviamente después, nosotros tenemos todo esto que impacta, qué lento que se mueve esto, que impacta sobre las malezas. Nosotros no vamos a poder controlar la alta variabilidad que tiene, la alta variabilidad genética que tiene una maleza resistente o una maleza en desarrollo de resistencia, como puede ser Colorado, el yuyo colorado es muy variable genéticamente, pero sí podemos controlar los otros parámetros, sobredosis, subdosis, aplicaciones con estrés.
aplicaciones con malezas grandes, deficiencia en las aplicaciones. No quiere decir que esas 4 cosas que nosotros tenemos vayan a generar la resistencia. La resistencia es un proceso de evolución adaptativa. Es una maleza que por alguna condición mutó y esa mutación, por alguna cuestión, cuando nosotros hacemos un manejo, la selección de los herbicidas obviamente es la más rápida, pero puede ser con otras selecciones, pero justo impacta sobre eso y bueno, y nosotros la seleccionamos y aceleramos. Pero la resistencia no es que la generamos nosotros. Muchas veces se genera resistencia. No, la mutación es un proceso de evolución adaptativa. Todos mutamos, todos nos adaptamos. Bueno, las malezas hacen lo mismo. Entonces, para poder empezar a manejar esas malezas gramíneas y ver si yo tengo un problema o si no tengo un problema, tengo que empezar a reconocerlas. Y ahí es donde muchas veces, en el caso de las gramíneas, fallamos. ¿Por qué fallamos? Porque son todos yuyos. Son todos, vos decís, ¿qué gramínea tenés? No sé, yuyo, gramínea, no me jodas, digamos. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a afinar el ojo como primera medida. Ustedes quieren empezar a trabajar en el manejo de gramíneas, primero está el reconocimiento, primero está el monitoreo. ¿Por qué? Porque si yo fallo en el reconocimiento, todo lo que sigue para atrás va a ser seguramente con una menor eficacia. ¿Por qué? Porque si yo tengo una eleucine, por ejemplo, y determino hacer alguna intervención química para esa leucine y elijo los herbicidas para esa leucine y resulta que tengo clori en realidad, porque no me di cuenta, la verdad, o tengo equinocloa y quizás no elegí bien el herbicida, todo lo que yo voy a hacer va a ser menor, o sea, con una menor eficacia que si yo hubiera determinado bien. Está bien, me van a decir, pero eso, Eduardo, yo lo tengo que determinar en septiembre, en octubre, y la verdad que ahí ya es medio tarde. Bueno, entonces determinémoslos ahora. Voy a pasar esto. Determinemos ahora que estamos cosechando o que empezamos a cosechar o que vamos a cosechar la semana que viene, empecemos a determinar ya con el estadio reproductivo esas malezas. Esto sí es mucho más fácil. Hay que determinarlas también, pero sí es más fácil. No le voy a hacer, porque no tengo tiempo, así que no le voy a hacer digamos, una evaluación, pero bueno, acá tienen equinocloacolona, tienen cloris, tienen leptocloa, tienen eleucine, tienen urocloa, tienen braquiaria, tienen sorgo alepo, tienen eragrostis. Fíjense la cantidad de gramíneas, y me faltan algunas, ¿no? Pero fíjense la cantidad de gramíneas que hay. Entonces, acá yo no solamente tengo que empezar a saber qué gramíneas tengo, su especie, y dentro del su género, perdón, y dentro del género muchas veces la especie, porque bueno, acá está Andrés, que fue el que denunció Echinocloa cruzgali, y Echinocloa cruzgali es equinocloa, pero si yo determino que la equinocloa que tengo en mi campo es Echinocloa colona, y digo, listo, es Echinocloa colona, entonces agarro y le hago un imacetapir. No, y el Echinocloa cruzgali con resistencia LS, que ya estaba determinada. Listo. Viene toda esa equinocloa y digo, ¿cómo? Falló el preemergente, acá le están poniendo agua al preemergente. O determino hacer una loxifop sobre esos individuos. Y entonces me doy cuenta que en realidad le erré, no era Echinocloa colona, que todavía se controla con aloxifop, por lo menos arriba del 95% de las especies, de los individuos, y era Echinocloa cruzgali. Justo caí en la denunciada, digamos, ¿no? Pero fíjense ustedes que eso es importante. Otra cosa importante, conocer la biología de la maleza. Entonces, primero reconozco, hago el monitoreo, voy al campo. O sea, primero tengo que ir al campo, digamos, ¿no? Antes de hacer el reconocimiento. Voy al campo, hago el reconocimiento, determino cuánto tengo, qué especies tengo, si son anuales, si son perennes. Comienzo a ver, si yo no lo tengo, hay mucha información de esto, empiezo a ver cuáles son o cómo nace o cuándo nace, cuántas cortes tiene esa maleza, que no importa si es anual o perenne. La perenne lo que le va a agregar justamente es su perennización, entonces ese rebrote, ¿no? Ese rebrote va a ser anterior, siempre el rebrote es anterior a la generación de semillas. Entonces, si yo tengo una maleza perenne, tengo que trabajar antes con el rebrote que con la semilla. Obviamente después lo voy a poder hacer todo.
o puedo empezar a hacer todo junto, digamos, poner un preemergente como para generar una menor cantidad de semillas. Un poco también lo explicaba Tomás ahí, y nosotros esto tenemos varios ensayos, muchos en Echinoclea colonna y muchos en Amaranthus. ¿Por qué las malezas, más que todo gramíneas y de semilla pequeña en su mayor proporción, porque la de semilla grande esto se le complica un poco más, por qué responden y no nacen a los cultivos de cobertura o a las coberturas o a las rotaciones? Porque impacta esa rotación, esa generación de cobertura, impacta sobre dos cuestiones fundamentales, que son la luz y la temperatura. Las semillas necesitan luz y temperatura. Temperatura para romper la dormición, no vamos a entrar a describir la dormición, pero tienen que romper la dormición para poder nacer y necesitan luz, obviamente. Si yo le saco esa luz y le reduzco esa temperatura, la semilla, ¿qué es lo que hace? Demora un tiempo más en juntar esa cantidad de temperatura que necesita para despertar y quizás muchas veces pase al año siguiente porque termina siendo una dormición involuntaria y pasa al año siguiente, o termina germinando más tarde. Bueno, por eso todo el tema del cultivo cobertura o de la cobertura nos sirve muchísimo para controlar los nacimientos. ¿Qué determinamos nosotros? Que más o menos en Echinoclea y también en Colorado es parecido. Porcentajes más, porcentajes menos, pero no importa. La idea es que con 6 toneladas de rastrojo se disminuye el 80% de los nacimientos. Entonces, ahí empezamos a discutir. Che, pero 6 toneladas de rastrojo yo no tengo. Por eso, todos los datos que muestra Tomás son todos valederos y para ver lo que significa tener esa herramienta, pero desde San Francisco para el norte empieza a caer todo eso. ¿Por qué? Porque no tenemos esas 6 toneladas, tenemos 1.500 kilos, 2.000 kilos. Entonces, ¿qué es lo que empezamos a ver? Empezamos a ver que en manchones tenemos muy buena cobertura y no viene la maleza, y en otros manchones me viene la maleza, ¿no? Entonces, y pasa muchas veces lo que él decía. Cuando yo hago o decido o defino hacer un cultivo de cobertura y sí o sí evalúo un año, puedo llevarme un fiasco o puedo comprar la tecnología y parecer que solucioné el mundo. Y no es ninguna de las dos cosas. Fíjense ustedes que hace años que se viene haciendo los cultivos de cobertura y no pasan el 5 o el 6% de lo que se hace, digamos, en Argentina, ¿no? Entonces, la evaluación de una estrategia de cultivo de cobertura tiene que hacerse a 5 o 6 años. Y yo ahí es donde entiendo muchas veces por qué el productor no lo adopta. Por unas cuestiones de costo, por una cuestión de que merma los rendimientos posteriores, etcétera. Podemos hablar un montón de eso, porque de hecho yo soy asesor y me ha pasado, y hay gente que le he impuesto el cultivo de cobertura, y hay gente, y hasta volamos con avión, y hay gente que le dijimos de hacer el cultivo de cobertura y al otro año hizo así, directamente. No me hablé de cultivo de cobertura porque te echo. Bueno, hay que seguir trabajando en eso. Por eso yo soy de la idea, por lo menos en la gran zona que tenemos nosotros, que tenemos mucha variación de los años, soy mucho más propenso a hablar de la rotación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié en la rotación, porque la rotación genera cobertura y la cobertura genera un mayor control. Entonces, todo esto que es rotación, genera que nosotros tengamos mayor capacidad de poder manejar a esas malezas sin, todavía no intervenir con los herbicidas, todavía no hablé de los herbicidas. Entonces, eso es en un escenario interesante, y después ya cuando nosotros sí podemos sembrar o sembramos, ahí sí ya tenemos que empezar a ver también el cultivo, porque nos parece que por ahí tenemos que hacer las estrategias antes y cuando sembramos el cultivo, listo, ya está, sembramos el cultivo. No, hay que ver, hay malezas que no le interesa si vos le achicás el espaciamiento entre surcos, no le interesa, te compiten igual, y hay malezas que si vos le achicás el espaciamiento entre surcos, se ven reducido mucho su biomasa. Entonces eso hay que trabajar. A ver, en su mayoría son malezas de hoja ancha, o sea que como yo no vengo a hablar de hoja ancha, lo voy a pasar. Otra cosa es, hay
algún tipo de mecanización, hemos trabajado bastante en algún tipo de mecanización. Yo soy de la idea de que para las malezas anuales la mecanización no sirve directamente desde ya. Esa es mi idea, no quiere decir que sea la idea que ustedes se tengan que llevar, pero no sirve. No sirve porque en realidad la mecanización sirve para las malezas que son perennes y en ciertas condiciones. Esto es, por ejemplo, esto es una maleza esto es un rolito, ahí es una maleza que se llama Eragrostis, no sé si ustedes por ahí la tienen acá, pero es una maleza bastante complicada, que tiene solamente una raíz que debe tener 5 o 6 centímetros, pero hace un quilombo y los herbicidas, la verdad que las controlan bastante o regular, son regulares. Entonces, bueno, ahí se puede trabajar con eso, pero después si uno no sigue haciendo trabajos, pasándole ese rolito, no sigue haciendo trabajos, se llena el campo directamente, se llena el campo. Entonces, la segunda idea que yo les quiero traer más allá del monitoreo es que rotar cultivo lleva inexorablemente a rotar herbicidas y a rotar momentos de intervención. Después, seguramente Jorgelina le va a hablar de todo lo que tiene que ver con los herbicidas y en el suelo y todos los problemas que puede traer la repetición de los activos, etc. Por eso, cuando uno rota los cultivos, rota momentos de intervención y rota herbicidas. Seguramente usted me va a decir, bueno, pero de un año para otro seguro que repito los activos o los modos de acción. Y sí, porque no hay muchos modos de acción, o sea, lo vas a repetir. Pero siempre vas a intervenir en distintos momentos y la maleza, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Confundirla y no a la maleza acostumbrarla, que la maleza nace en septiembre, en 45 días llega a su periodo reproductivo, deja semillas, después... Eso es lo que nosotros tenemos que desacostumbrar. Entonces, entrando en distintos momentos, hacemos eso. Ahora bien, ahora sí entramos con los herbicidas. Algunas consideraciones que hicimos con Fede acá de todos los años que tenemos de ensayos en gramíneas, solamente lo puse en gramínea. Esto es una consideración de nuestros ensayos, no quiere decir que sea el resultado que ustedes vayan a tener, pero más o menos una apreciación de qué herbicida funciona mejor para qué maleza. Puse las 3 principales, Equinocloa, Leucina y Clores, que son, a mi entender, las 3 principales en Argentina. ¿Y por qué pongo esto? Un poco por lo que le decía anteriormente, porque si yo, por ejemplo, confundo el Leucine con Equinocloa, por ejemplo, que puedo confundirla tranquilamente, y pongo Imacetapir, y el Imacetapir, ya después voy a mostrar algo más, el Imacetapir prácticamente no funciona para el Leucine. Puede llegar a funcionar si tengo un banco chiquitito de leucine. Ahora, si tengo un banco medio para alto de leucine, la voy a tener toda la leucine. Ahora bien, no lo puse acá, pero si yo en vez de leucine tengo urocloa, controla el 100% y es el mejor herbicida. Fíjense ustedes, o sea, el imacetapir en el leucine pasa de largo y en urocloa controla el 100%. Bueno, otros herbicidas que funcionan bien para la mayoría de las malezas, por ejemplo, piroxasulfone, que funcionan muy bien para las dos y muy bien también para cloris, pero bueno, hay que acomodar un poquito la dosis. Y acá viene el problema, digamos, un poco. Yo tengo la maleza, generé la cobertura, tengo el herbicida, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, esto es un trabajo que hicimos para una tesis de maestría en la Facultad Esperanza. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Tenemos 4 efectos: rastrojo, herbicida, lluvia y tiempo. O sea, se hizo 0 y 6 toneladas de rastrojo, se hicieron 3 herbicidas, imacetapir, piroxasulfone y S-metolacloro, se hicieron 2 lluvias y se hicieron 2 tiempos, si no me equivoco. Sí, 3 tiempos, perdón. Y se hizo sobre 2 malezas, Equinocloa y Eleucina. Básicamente, esto es un resultado un poco de lo que yo le venía explicando. Fíjense ustedes que cuando yo, por ejemplo, voy a Equinocloa, cuando yo trabajo con esos 3 herbicidas en Equinocloa, el mayor de los efectos que a mí me impactan más negativamente son los rastrojos. ¿Por qué? Porque los rastrojos, como decía Tomás, es una barrera, si bien es una barrera física para las malezas, porque le saca luz y temperatura y le saca obviamente
humedad muchas veces, también una barrera física para los herbicidas. Entonces, sí o sí tiene que llover e ingresar ese herbicida y entrar a la solución del suelo para que pueda trabajar sobre el nacimiento de las malezas. Entonces, a medida que yo tengo mayor cantidad de rastrojo, voy a necesitar mayor cantidad de agua para que ese herbicida pueda ingresar a la solución del suelo. Pero ¿qué pasa? Después tengo la compensación del cultivo de cobertura o del rastrojo. Entonces, voy a perder por un lado, pero voy a ganar por otro. Pero ¿por qué acá el rastrojo fue el principal efecto, digamos? Porque todos los herbicidas que yo puse funcionan relativamente bien para Echinocloa. Entonces, una maleza que con estos 3 herbicidas yo la puedo manejar. Ahora me voy a leucine y el herbicida fue el principal efecto que jugó en contra. ¿Por qué? Porque lo tengo ahí macetapir, y esto lo pusimos a propósito, obviamente, no es que se nos ocurrió y dijimos, bueno, lo vamos a hacer y lo descubrimos. Sabíamos que iba a ser así, pero queríamos forzar a que sea así. O sea, para que ustedes vean que yo hice todos los deberes, me pudo haber llovido a los 5 días, me pudo haber llovido a los 10 días, o me pudo haber llovido a los 30 días, me pudo haber llovido 20 milímetros, pero le erré al herbicida. ¿Por qué? Porque le erré al reconocimiento de la maleza. Entonces parte desde ahí, desde el reconocimiento. Bueno, obviamente que después de que yo hice los preemergentes, hice todo el trabajo y me gasté la mayor cantidad de plata, porque los preemergentes son el mayor costo que uno tiene, me nacen las malezas igual, porque las malezas van a nacer igual. Los trabajos que nosotros hacemos de manejo de maleza tienen que ser con una ventana de tiempo de 4 o de 5 años. Y no quiere decir que al 5.º año no vaya a tener más maleza, no. El que le piensa, yo muchas veces voy a hacer asesoramientos a otras localidades o a otras provincias que yo, entonces me dice, bueno, te contraté a vos, yo como te contraté a vos y supuestamente soy el que sabe de maleza, no voy a tener maleza. No, yo te voy a acomodar el escenario, pero maleza va a seguir teniendo, porque si yo te dijera que al 5.º año no vas a tener maleza, no sé, te tengo que comprar el campo, me tenés que vender el campo o dar el campo a los 2 años. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando se escapan esas malezas de los preemergentes? Estas cosas, estas son 5 o 6 cosas fundamentales, porque acá se mezclan 2, digo, son 6 cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener y algunas tienen mayor implicancia que otras. Vamos a pasar a detallarlas. Primero, con lo que traíamos con el monitoreo, y se acuerdan que yo le dije que había malezas perennes y malezas anuales, en el manejo de lo que puede pasar ahora en post-emergencia. Fíjense, esto es sorgo de Alepo. Esto es una aplicación con glifo 2,4-D y un graminicida, o atracina, lo que sea. Y esta es una aplicación con imazapir. Antes de las heladas, ahora, antes de las heladas y sobre un Alepo de este tamaño, 20-30 centímetros, rebrotado. ¿Qué es lo que nosotros pudimos ver? Que esto no es experimental, ya lo venimos haciendo hace 5 o 6 años, que le baja muchísimo la capacidad del rebrote al sorgo de Alepo. También lo tenemos trabajado en malezas perennes, que no va a ser el caso ahora, pero en sorgo de Alepo le baja muchísimo el rebrote. Y estos rebrotes acá, o sea, esta foto es de fin de octubre, principio de noviembre, cuando se iba a sembrar. Y esta foto es de fin de octubre, principio de noviembre. Este campo está al frente de digamos, ¿no? O sea, cruzando la calle. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos acá? Acá nosotros sembramos la soja y después con un paraquat, con los residuales, controlamos todos esos rebrotes que se pueden llegar a ver y tenemos un éxito, la verdad que bastante importante. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Obviamente que hay que ver, si yo uso imazapir, no puedo ir a maíz de primera, salvo que sea un maíz L, puedo ir a un maíz tardío, puedo ir a una soja sin problema, no puedo ir a trigo si no es un trigo CL. O sea, tengo que tener algunas cositas ya pensadas cuando yo monitoreé y vi que tengo un problema en este caso de sorgo Alepo. Fíjense ustedes, ahí, para amaranto es lo mismo. Bueno, voy a ir un poco más rápido. Lo que decíamos, el problema del tamaño.
Cuando yo voy a hacer herbicidas postemergentes, el problema, el tamaño es súper importante. ¿Por qué? Porque todos los herbicidas, en este caso graminicida, está hecho con graminicidas, pónganle el graminicida que ustedes quieran, eh, está hecho para funcionar con 3 o 4 macollos. Esa es la ventana que nosotros tenemos que tener para que funcione muy bien un graminicida. Todo lo que sea para arriba empieza a ser subjetivo. Si le pongo un aceite, si no le pongo un aceite, si le pongo más volumen, si le subo la dosis. Y entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Ustedes corríjanme porque por ahí yo me equivoco, pero ¿qué es lo que estamos haciendo con los graminicidas? Subiendo la dosis. Entonces, estoy pensando que hace 5, 6, 7 años hablábamos de dosis de 500, 600 centímetros cúbicos de cletodin y hoy hay gente que está poniendo 1,5 litros. Como decía Mauricio, en el medio pasaron cosas porque yo no, digamos, no puedo entender cómo pasamos de 500 a 1,5 litros. ¿Por qué? Por desmanejo, por resistencia, por lo que sea. Bueno, no sé. Fíjense ustedes, tamaño mediano ya no tenemos un 100% de control. Tamaño grande, olvídense. Entonces, ese es el tamaño correcto para aplicar una gramínea y que el graminicida, que no es el mejor herbicida, no es un glifosato, funcione bien. Entonces ustedes me van a decir, bueno, pero ahí, para ir ahí, la tengo que ver. Y sí, obviamente, hay que ir al campo. Bueno, otro problema, estrés. Cuando la maleza está pasada de tamaño, tenemos estas cuestiones y cuando la maleza está estresada también. Si la maleza está estresada, reduce su metabolismo. Al reducir su metabolismo, el graminicida, que no es buen herbicida para moverse dentro de la planta, ¿qué va a hacer? Se va a ver reducido. O sea, es una cuestión hasta lógica, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo que cuando la planta está estresada, en la barrita azul es cuando la planta está estresada, no me importa si uso un aceite, una silicona o la mezcla de ello, siempre voy a tener menor control. Y cuando la planta no está estresada, si es un tamaño pequeño, tampoco me importa cuál aceite voy a utilizar porque van a funcionar todo bien. ¿Por qué? Porque la planta es chica. Ahora, si la planta está en el término medio, ahí sí quizás haya alguna diferenciación entre los ayudantes. Fíjense ustedes, y esto es otra cosa que le agrega un poquito más de complicación al tema, la sensibilidad. Yo puedo tener una maleza estresada, pero si esa maleza estresada es sensible al herbicida que yo estoy poniendo, el resultado seguramente va a ser bueno, muy bueno, excelente, dependiendo. Ahora, si encima esa maleza tiene una pérdida de sensibilidad a ese activo, vamos a suponer, como las que determinó Andrés, que tiene pérdida de sensibilidad alguna o resistencia al oxi, imagínense, si está pasada de tamaño, si tiene estrés y perdió la sensibilidad al oxi, yo le hago al oxi, 1 más 1 más 1, o sea, no hay forma que nos dé 3, ¿no? Bueno, eso hay que tener en cuenta eso. Y después otra cosa, para maíz, porque estamos hablando de los graminicidas Fobidin generalmente para soja, más allá de que podamos tenerlo en un maíz en lis al aloxifob, pero yo le traje acá lo de maíz como para que tengamos también un poco con otros herbicidas, digamos en gramíneas. Y para maíz se usan los HPPD. Los HPPD son herbicidas que prácticamente trabajan de contacto. Son herbicidas, los blanqueadores que ustedes los ven, son herbicidas que trabajan de contacto. O sea, cuando un herbicida trabaja de contacto, ¿cómo tiene que estar la maleza? Lo más chica posible. Y si no está, mejor. Así funciona mejor todavía. Entonces, ¿qué es lo que yo traje acá? Esto es un trabajo que nosotros hicimos en la Facu, con Fede y con Ignacio, donde determinamos en 15 poblaciones de Quinocloa colona cómo es la susceptibilidad o la sensibilidad a los HPPD. Y obviamente es variable esa sensibilidad a los HPPD. Pero ustedes me van a decir, yo no voy a utilizar solo un HPPD. Y le voy a decir, no, obviamente que no, aunque le puedo contar historia de gente que usó solo un HPPD, pues si le ponía atracina le salía más caro. Entonces, si yo voy a usar un HPPD, no se le ocurra usarlo solo, primera medida. Segundo, el combo ideal es si le ponen atracina. Y si le suman glifosato, puede ser, generalmente en los casos que nosotros analizamos, siempre es mejor. Pero puede ser mejor, o sea, o puede ser mucho mejor o puede ser poco mejor. ¿Por qué? Justamente por esta sensibilidad que puede tener esas distintas poblaciones que ustedes trabajen. Pero mi recomendación es que le pongan glifosato. Entonces,
estos herbicidas no son como los graminicidas, suponiendo que la población sea sensible, ¿no?, a los graminicidas. No son como los graminicidas. Funcionan menos que los graminicidas. Entonces, siempre tamaño pequeño, buena condición, la adición de glifosato si puede ser, y usar un buen adyuvante. Es fundamental para estas malezas. Y ya voy terminando con el tema de las incompatibilidades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Ah, no están mal los numeritos. Ya voy. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo trabajar y puedo hacer cletodin, pero yo compré una soja en lis. Y como compré una soja en lis, mucho de lo, por ahí, no digo todos, ¿no?, pero muchos productores o por ahí técnicos, yo compré una soja en lis. Quiero usar el glufosinato. No, pero, a ver, la soja en lis es para tener una herramienta más. No, yo quiero usar el glufosinato. Para eso la compré. Bueno, está bien, usamos el glufosinato. ¿Qué es lo que pasa? Si vos usas el glufosinato no es buen controlador de gramíneas. Bueno, entonces le pongo cletodin. Bueno, ponele cletodin. ¿Qué es lo que hace el glufosinato con el cletodin? Lo incompatibiliza. Le pongo al oxifob, lo incompatibiliza más todavía. Y si le sumo el 2,4-D, peor todavía. Entonces, todos los productos, después podemos hablar cuáles, pero todos los productos que ustedes lo mezclen con los graminicidas incompatibilizan a los graminicidas. Después podemos hablar qué cambio, qué no cambio, qué dosis pongo, todo lo que ustedes quieran, pero la incompatibilidad existe. Entonces, tener en cuenta eso, porque muchas veces mezclo y sí, y obviamente si tengo incompatibilidad, le voy sumando cuestiones. Si tengo tamaño, tengo estrés, tengo pérdida de sensibilidad y tengo incompatibilidad, listo, fallé. Así que tener en cuenta esas cuestiones para cuando mezclo los herbicidas graminicidas. Y por último, como para cerrar y para hacer, antes de que me echen, para hacer los puntos más importantes a destacar. Fíjense ustedes, este es un semáforo que hicimos un poco para resumir todo. Si yo tengo, acá, vamos a empezar por acá. Si yo tengo una condición de estrés menor de la gramínea y tengo menor tamaño, puedo manejar dosis. Puedo tener la posibilidad de manejar dosis, no le pongo 800, 900, 1 litro, le pongo 600, puedo manejar dosis, puedo mezclar activos antagónicos. Usted me va a decir, pero vos me dijiste que en realidad se antagonizaba. Sí, se antagonizaba, pero si yo tengo una maleza que no tiene estrés y es pequeña, puedo mezclarlo. Menor dependencia al adyuvante, no porque no tenga que ponerlos a los adyuvantes. Sí, obviamente que los tengo que utilizar porque tienen otras cuestiones que me ayudan a mí en la aplicación. Pero no tengo esa diferenciación de los adyuvantes y alta posibilidad de éxito. Ahora, si me voy a los dos costados acá, a las dos puntas acá, donde tengo mayor condición de estrés y mayor condición de estrés y menor tamaño, o mayor tamaño y menor condición de estrés, obviamente voy a tener que utilizar dosis mayores, se antagoniza según las mezclas, si es hormonal, utilización de ayudante fundamental para que ingrese lo máximo posible, media baja posibilidad de fallo, dependiendo de lo que haga, y buena calidad de aplicación. Ahí entra a jugar muchísimo la calidad de aplicación. Y si me voy para este lado, que es mayor tamaño y mayor condición de estrés, y bueno, recemos y que trate de salir lo que salga, porque acá no hay mucho para jugar. Entonces, muchas veces a mí me llaman y me dicen, no, tengo la maleza estresada. Y sí, la verdad que tiene como 40 o 50 centímetros. ¿Qué le puedo hacer? ¿Qué sé yo qué le puedo hacer? Llama a otro que sepa, porque la verdad que yo no te puedo dar la solución. Te puedo decir algo que te puede salir bárbaro o te puede salir mal. Entonces, arrancamos por ahí. Yo le digo eso, así ya me cubro, digamos, y no me putean después. Así que bueno, yo lo que le quiero decir de esto es que el manejo de malezas no es solamente armar una estrategia, es que por eso se llama manejo. Yo tengo que sentarme, pensar y ver qué es lo que voy a hacer. No puedo definir en el momento que voy a sembrar, che, ¿qué hacemos? ¿Qué compramos? ¿Qué compraste? ¿Compraste Flumi? ¿Compraste Sulfentra? Compraste el otro. Bueno, vamos a cambiarlo, vamos. No, esto tiene que preverse todo en el tiempo. Entonces yo me siento hoy que estoy cosechando, me siento con el producto y digo, bueno, rotación, ¿a qué vamos a ir? Va 33, 20%, lo que sea. Bueno, ¿qué herbicida vamos a utilizar? Y mira, el lote 1, 2 y 3 tienen problemas de esta maleza y qué sé yo. Bueno, obviamente no voy a tener 350 herbicidas, pero voy a tratar de juntar lo que nosotros hacemos. Generalmente cuando asesoramos tratamos de bloquear las zonas para poder utilizar menores herbicidas, obviamente menor cantidad y menor herbicidas
digamos, porque si no, no solo impacta económicamente, sino que le hacemos un quilombo al productor que tiene que usar, no, acá, acá, y se entra a confundir. Así que bueno, todo es un manejo del todo. Yo les agradezco muchísimo la atención, espero que les haya gustado y cualquier duda, no, estamos acá para contestarlas, así que bueno.